Hola, buenas tardes y buenos días. En un momentito comenzamos en lo que van entrando las personas. Gracias. Bueno, veo que ya va incrementando el número de participantes, así que creo que podemos empezar. Buenos días y buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde estén ubicados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para este seminario web. Salud en los corredores migratorios, un derecho fundamental. Next slide, please. Mi nombre es José Carlos Gutiérrez, soy el gerente de programa de país para la oficina del AC, del proyecto de sostenibilidad del Sistema Local de Salud, o LHSS por sus siglas en inglés, y es mi gran placer ser el moderador el día de hoy para esta discusión. Es pues muy enriquecedor poder platicar aquí con nuestros colegas panelistas y vamos a tener una discusión yo creo que muy interesante y muy productiva sobre el tema de migración y salud. Sí. Este seminario web es organizado por el proyecto LHSS, la iniciativa insignia de USAID en el fortalecimiento de los sistemas de salud integrados, y quisiera agradecer a USAID por patrocinar este evento. Nuestro objetivo como proyecto es ayudar a los países de ingresos bajos y medianos a lograr sistemas de salud fuertes y sostenibles para apoyar el acceso a la cobertura universal de salud. Puede conocer más sobre el proyecto en la liga lhssproject.org. Next slide. Antes de comenzar y sin demasiado preámbulo logístico, sí quiero señalar un par de cosas. Primero, el seminario está siendo grabado y podrá ser visto después en el sitio de web. También para utilizar el chat, puede ver ahí para enviar el mensaje a todos o everyone para que todos puedan leer el mensaje. Además, voy a mencionarlo brevemente en inglés. Thanks everybody for joining. I'll be mentioning some of these logistics questions in English briefly. First, to note that the webinar is being recorded and will be available online in the future. You can use the chat to send questions. Next slide. And you can also, the remaining part of the webinar will be in Spanish, but you can use subtitles in the WebEx menu on the bottom left. You can click the closed captioning to select the language of your preference. Solo mencionar que también se pueden utilizar subtítulos en inglés o español, el idioma de su preferencia, en el botón en la esquina abajo hacia la izquierda. Next slide. Bueno, entonces,
Para dar una breve agenda del día de hoy, yo voy a dar una breve introducción a la temática de migración y salud. Después vamos a ver presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Primero, Renata Viana, que nos acompaña desde Médicos Sin Fronteras, nos va a platicar sobre la perspectiva regional desde el Corredor Migratorio de México y Centroamérica. Después, Lina Castro nos acompaña desde ACNUR. Ella nos va a platicar sobre el acceso a la salud y protección en Honduras. Y finalmente, Miguel Pulido de LHSS nos va a contar sobre la inclusión de la población migrante venezolana y así como servicio a la población de comunidades receptoras en Colombia. Después vamos a platicar en mesa redonda algunas preguntas y finalmente una discusión abierta con preguntas desde la audiencia. Next slide. Entonces, cuando platicamos de los corredores migratorios, primero es importante entender que se refiere a la acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y que ofrecen una instantánea de la evolución de los migratorios y ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el extranjero en un determinado país de destino. Esto es muy relacionado también a los movimientos mixtos, que se refiere a las personas que viajan juntas, en general de manera irregular, recorriendo las mismas rutas y utilizando los mismos medios de transporte, pero por razones distintas. Las personas que viajan de esta manera, sean mujeres, hombres, niñas o niños, tuvieron que abandonar su hogar por persecuciones o conflictos armados, o bien porque buscan mejores oportunidades de vida. Esto es importante porque reconocemos que las personas emigran por diferentes razones, ¿verdad? No solo una u otra, y esto lo reconoce. También es importante señalar aquí y recordar que estamos ahorita observando los 16 días de activismo en contra de la violencia de género organizados por las Naciones Unidas. Esta es una población que por su vulnerabilidad están más expuestas a estos riesgos. Entonces es importante que cada uno desde nuestras organizaciones podamos seguir agarrando y fortaleciendo conciencia para también hacer esfuerzos para reducir y prevenir la violencia de género y mejorar los servicios para las personas sobrevivientes de violencia de género. Next slide. Cuando hablamos de los corredores migratorios de la región, hay ciertos, digamos, más prominentes. Por ejemplo, está el corredor centroamericano, que abarca países desde Centroamérica y México, y que es la ruta más transitada para las personas viajando hacia los Estados Unidos. Sin embargo, también existe la ruta del Caribe, que incluye varios países de la región y que incluye también transporte marítimo, no solo terrestre. Además, tenemos el corredor andino, incluyendo países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y además la ruta del Pacífico, que incluye por lo general los mismos países, pero más por una ruta en la costa. Next slide. Ahora vamos a aparecer en Webex una pequeña encuesta. Sale como que dice Slido y ahí sale la encuesta. Entonces, primero voy a revisar las preguntas y al final vemos las respuestas. Para los años del 2015 a 2020, ¿cuál de los siguientes describe el incremento en el flujo de población migrante de la región LAC hacia otros países? Siguiente pregunta, para conocer un poco más sobre la audiencia, ¿en cuál de los corredores migratorios actuales de la región trabaja o interactúa más usted? Y por último, ¿de cuáles de los siguientes temas le interesa escuchar más? Las necesidades en salud más prevalente, estrategias innovadoras, roles y acciones que pueden tomar los cooperantes y protección en salud. Entonces, solo para recalcar que cada quien pueden hacer sus respuestas para después cerrar la encuesta y pasar a
Ok. Ah, ya. Claro. Entonces, para la primera pregunta, la mayoría han acertado. En esos 5 años ha aumentado la población migrante dentro de la región de 6.2 millones a 11.3 millones. Esto es importante porque a pesar de que sigue habiendo un flujo pues bastante considerable rumbo a los Estados Unidos, también vemos países como Colombia, por ejemplo, que aunque antes eran más bien países de paso, donde los migrantes, la población en movilidad seguía rumbo a Estados Unidos. Ahora también hay mucha población que se queda por diversas razones en nuestros países de Latinoamérica. Okay. Para la siguiente pregunta, vemos que tenemos bastante representación de personas acompañándonos que trabajan con el corredor centroamericano y también con el corredor andino. Ok, y algunos otros de estas regiones. En términos de las respuestas de siguientes temas, vemos que hay mucho interés en las estrategias innovadoras para atender las necesidades en salud de esta población y también de algunos de los otros temas. Creo que tenemos suerte, vamos a platicar de todos estos temas, en especial sobre la primera. Así que muchas gracias por participar y ahora paso a la siguiente. Next slide, please. Ahora vamos a pasar a las presentaciones. Nuestra primer panelista es Renata Viana, que nos acompaña de Médicos Sin Fronteras. Ella es la representante regional de abogacía para MSF México y Centroamérica desde marzo del 2023. Es trabajadora humanitaria con MSF desde el 2017. Gracias, Renata, nuevamente por acompañarnos. Y adelante. Next slide. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, José, por la introducción. Sí, voy a hablar desde el punto de vista de Médicos Sin Fronteras. Específicamente aquí llamaré atención a 4 proyectos, pero antes aclarar que Médicos Sin Fronteras está presente en varios países en América Latina, la mayoría de los cuales son proyectos en atención a poblaciones en situación de migración. En el corredor migratorio de México y norte de Centroamérica, ofrecemos atención primaria, atención psicosocial, además de abogacía e incidencia. Y aquí voy a presentar datos y percepciones que tenemos a partir de los proyectos, que son 4 proyectos en verdad, en Honduras, en la frontera con Nicaragua. En Guatemala hay 2 puntos de atención, es un proyecto con 2 puntos de atención en la frontera con Honduras y otro punto en la frontera con México. Y desde México vamos a hablar del punto de vista de 2 proyectos, uno en Ciudad de México y el otro ya en la frontera de México con Estados Unidos. También me gustaría aclarar que en México tenemos otros proyectos de Médicos Sin Fronteras también con atención a poblaciones en situación de migración, desde la frontera sur hasta la frontera norte, y otros proyectos más móviles de emergencia con atención que acompaña también mucho de las dinámicas migratorias en México. De todas formas, en toda la región, nuestra presencia a lo largo de la ruta migratoria, desde Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, tenemos la oportunidad de tocar una parte, al menos una parte de las necesidades existentes, sobre todo en parte de salud, claramente. Y también no puedo dejar de mencionar que esto también nos da una oportunidad de ser testigos del impacto médico humanitario que las condiciones de la experiencia migratoria, de la manera que se pasan actualmente, tienen sobre las personas. Próxima, next, please. Sí, bueno, aquí voy a presentar, vamos a llamar atención a la parte atención en salud primaria, vamos a hablar también enseguida de salud mental, la situación también de violencia y conectar esos temas con las necesidades existentes en el tema de protección social. Bueno, aquí el volumen de atención en salud primaria, destacamos ya en los primeros 10 meses, hasta octubre, quiero decir, de 2023,
ya estamos con más de 41,000 casos de atención en salud primaria a personas en situación de movilidad o de migración. Esto ya es casi, ya llega casi a las cifras que tuvimos en todo el año de 2022. Bueno, claro, ya estamos casi nos acercando del fin del año, pero la gran preocupación es que con todo lo que todos comentan, todos y todas diversas organizaciones e instituciones de una crisis sin precedentes, nos preocupa bastante que contextos en la región que están en situación de crisis de políticos, sociales, pero también crisis ambientales, no nos dejan ser muy optimistas de una mejora en el corto plazo y las necesidades siguen creciendo. Entonces aquí con esto también quería aprovechar para mencionar, ya que tenemos una gráfica, que muchos de esos flujos desde el 2022, pero siguiendo en 2023, muchos de momentos de picos o bajas, en muchos momentos van en línea con lo que vemos en reportes de las diferentes instituciones. Claramente lo que vemos desde Médicos Sin Fronteras es una parte muy, muy pequeña, pero que en general acompaña esas dinámicas de los diferentes momentos de pico o baja, como yo decía. Entre las principales morbilidades, ¿no?, o enfermedades, vemos aquí la situación de las enfermedades respiratorias, diarreicas, cutáneas, musculoesqueléticas. Esas son las top enfermedades que vemos en los 4 proyectos que estoy trayendo atención desde el punto de vista de Médicos Sin Fronteras. También nos preocupa la situación de las enfermedades crónicas, ¿no?, como los casos de hipertensión o diabetes, que aunque no estén entre las principales o top morbilidades, nos preocupan por las dificultades o retos en atención, en seguimiento y que claramente si no lo reciben de manera oportuna pueden causar complicaciones. Y otro punto que merece atención o destaque aquí sería el caso de lo que vamos notando desde el 2022, que es un cambio también en el perfil demográfico, en la situación de las dinámicas migratorias. Eso es que desde, bueno, muchas organizaciones también lo están constatando, pero desde Médicos Sin Fronteras percibimos desde el 2022 un aumento de la presencia de familias en la ruta migratoria. Estoy hablando de familias con niños, niñas, adolescentes, y bueno, también hay casos de mujeres embarazadas y todo esto, pero la situación de niños ya llama bastante atención porque en esos primeros 10 meses del año ya llegamos a 15% más niños atendidos por Médicos Sin Fronteras en estos 4 proyectos, en comparación 15% más con relación a todo el año de 2022. Y bueno, eso sigue a los días actuales. Si bien un contexto de migración ya puede causar vulnerabilidades extra a cualquier persona, sabemos que para ciertos grupos en mayor situación o exposición a vulnerabilidad, eso puede tener un impacto más profundo y más a largo plazo. Bueno, next. En la próxima diapositiva esta hora ya me gustaría llamar la atención en la parte de salud mental. Bueno, hasta octubre de 2023, en esos 4 proyectos de Médicos Sin Fronteras, hemos atendido a más de 12,000 personas en consultas de salud mental. Aquí estoy poniendo en perspectiva tanto las sesiones individuales cuanto sesiones grupales. Y una gran preocupación es que de verdad eso es solo una pequeña parte de la situación. Y los principales diagnósticos que vemos involucran estrés agudo y ansiedad. Pero también me gustaría traer a atención la situación de depresión, que es el diagnóstico principal o más frecuente en las consultas psiquiátricas. Otro punto de mucha importancia aquí es que según las evidencias de Médicos Sin Fronteras, los principales eventos precipitantes en casos de consultas de salud mental o afectaciones en salud mental involucran la violencia. Y los casos de violencia que nos llegan o los casos que nos son reportados en consultas de salud mental pueden involucrar desde la extorsión, secuestros,
robos, ¿no? Pero también la violencia sexual. Y aquí quería destacar esa parte que es la importancia de la atención oportuna, de la atención prioritaria para atender a los casos de violencia sexual. Aquí yo llamo atención a esto también porque los principales retos que vemos a lo largo de la ruta migratoria involucran exactamente diferentes barreras o barreras adicionales a personas en situación de movilidad. O los servicios no están disponibles, o hay otras barreras burocráticas, o de medicamentos, o de idiomas, entre otras. Y bueno, también destacar que en caso de violaciones, las 72 horas posteriores al incidente son cruciales, son fundamentales para evitar diversas enfermedades como el VIH y también casos de embarazos no deseados. Bueno, adicionalmente, sabiendo que esa problemática que es de la violencia sexual ya involucra mucha estigmatización y mucho desconocimiento, hay retos también en proveer esa atención sabiendo que las personas en situación de movilidad en muchos de los sitios de la ruta migratoria tienen prisa de seguir en la ruta. Y adicionalmente hay temas de discriminación, xenofobia y otros temas que pueden dificultar la atención oportuna. Bueno, también, sí, antes de pasar, ya iba a pasar la próxima. También sería interesante comentar claramente que sabemos que lo que vemos son casos que simplemente son una pequeña muestra, ¿no?, de la situación, pero en esos proyectos de Médicos Sin Fronteras, este año ya hemos visto cerca de 400 casos de sobrevivientes de violencia sexual. Esos son los 4 proyectos. Si pongo en perspectiva toda la región, ya tenemos como más de 1000 casos en lo que va del año. Hay mucho subregistro, seguramente, pero la preocupación es muy grande. Next, por favor. Bueno, aquí para ya terminar esa parte, sería más para llamar atención a la urgencia de mejorar la respuesta para atender a esas necesidades en salud primaria, salud mental y la situación de protección. Aquí ya conecto el tema, todos esos temas, con una llamada para la mejora de la disponibilidad de albergues dignos y seguros, porque acreditamos que eso pudiera reducir crucialmente o fundamentalmente la exposición de las personas a tantas vulneraciones, pero también, bueno, la parte de salud claramente y mucho de lo que están expuestos en la parte de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata. Next slide, please. Y voy a intentar con el micrófono de la computadora a ver si es mejor el audio ahora. Bueno, Lina Castro nos acompaña desde el ACNUR, las Naciones Unidas para los Refugiados. Ella es la coordinadora del clúster de protección de la red humanitaria de Honduras. Es abogada y magíster en Derecho Constitucional con más de 15 años de experiencia en el ámbito humanitario, donde se ha desempeñado en diversos cargos como oficial de protección en ACNUR en Colombia y Honduras, en la Corte Constitucional de Colombia, entre otras. Así que muchas gracias, Lina, por acompañarnos. Adelante. Next slide, please. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar resaltando el hecho que para hablar sobre los impactos de los movimientos mixtos en Honduras en general y en atención en salud de manera particular, es importante considerar el contexto de multicrisis que enfrenta el país. De acuerdo con el panorama de necesidades humanitarias de 2023 y el que se está elaborando para 2024, Honduras enfrenta el impacto de 4 choques humanitarios que requieren una respuesta integral. El primero es el cambio climático y los desastres, el segundo es la inseguridad alimentaria y nutricional, el tercero es la violencia generalizada y el cuarto, por supuesto, la movilidad humana, incluyendo el desplazamiento forzado interno, el retorno y los movimientos mixtos. Esta multicrisis requiere de respuestas coordinadas de múltiples sectores para abordar las causas y los impactos que estos generan. Y por eso en Honduras tenemos una red humanitaria que integra 63 organizaciones y agencias en 8 sectores de respuesta, incluyendo, por supuesto, salud y protección.
Y para el caso de movimientos mixtos, estos 8 sectores son fundamentales, considerando que miles de personas de manera diaria ingresan por la frontera suroriente del país, frontera Nicaragua-Honduras, transitan por todo el territorio y salen por la frontera occidente, frontera Honduras-Guatemala, con múltiples necesidades humanitarias y riesgos de protección que, por supuesto, incluyen aquellos relacionados con los que requieren una atención en salud. Next. En esta respuesta, que en esencia, e insisto mucho, y ese es el mensaje, uno de los mensajes centrales de mi intervención, en esa respuesta que tiene que ser coordinada y complementaria, el trabajo del ACNUR es fundamental tanto en el rol de agencia de protección, pero también en el rol de agencia coordinadora del clúster de protección. E insisto mucho, e insistiré mucho en esta necesidad de trabajar en términos de red humanitaria, de clúster, de escenarios de coordinación que permita esa integración de instituciones y organizaciones como MSF, OPS, Cruz Roja Hondureña, Médicos del Mundo, HIAS y todas estas organizaciones, entre muchas otras que por supuesto por tiempo no podré nombrar, pero que tienen una respuesta fundamental en salud. Next. Ese rol de coordinación ha sido crítico de manera particular durante el 2023 porque Honduras ha registrado unas cifras sin precedentes en el ingreso de personas en movimientos mixtos. Incluso por primera vez en la historia Honduras supera las cifras de ingresos oficiales de las que son registradas en el Darién. Esto realmente en un escenario de contexto multicrisis como el que ya he referido, pues sobrepasa las capacidades de respuesta tanto institucionales, pero también incluso de esta estructura humanitaria que ya mencionaba es bastante grande para un país como el hondureño. De acuerdo con cifras oficiales, a la fecha han ingresado más de 500,000 personas y dado que no todas las personas que ingresan se registran en el sistema administrativo, estas cifras, de acuerdo con la red humanitaria, podrían superar y han superado las 700,000 personas ingresando. Estas personas ingresan, como lo mencionaba, con múltiples necesidades humanitarias relacionadas con el acceso a alimentos, a agua potable, a elementos de higiene y cuidado, a alojamientos y, por supuesto, a salud. Next, please. La respuesta en salud entonces se concreta o se debe concretar en un escenario de debilidad estructural. Honduras enfrenta enormes retos en un sistema de salud, en su sistema de salud a nivel nacional y de manera particular en los municipios en los que se concentra el ingreso y la salida de las personas en movimientos mixtos. Solo para poner un ejemplo, por Danlí, que es un municipio por el que han ingresado más de 160,000 personas durante el año, tienen un hospital de atención básica. Actualmente no cuenta con una ambulancia funcionando. Tiene un presupuesto que no ha sido renovado o actualizado desde 2014 y estoy señalando además que por las condiciones propias del municipio, además han ingresado más de 160,000 personas solo durante este año. Según el reporte del sistema de salud, en ese hospital se han atendido más de 2,000 personas con cuadros relacionados con enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, cuadros relacionados con riesgos, con los riesgos propios que se enfrentan en la ruta, por ejemplo, la necesidad de atención en salud en casos de violencia sexual. También se identifican las atenciones de mujeres embarazadas, incluso se registran casos de muertes de niños que han nacido allí en Danlí, por ejemplo, un caso muy conocido de un niño, de un bebé prematuro que lamentablemente falleció y que frente a esas necesidades tan estructurales en salud, seguramente faltó o debió fortalecerse o debe fortalecerse esa respuesta. También se identifican casos de enfermedades crónicas con interrupción de tratamientos, desnutrición en casos de niños y niñas es un elemento crítico y adicionalmente la atención en salud mental, que también es un elemento fundamental. Next. En este contexto, entonces, para terminar, quisiera señalar 6 puntos específicos. El primero es que es fundamental reforzar las capacidades de atención en salud física y mental de manera general en la atención a personas en movimientos mixtos. El segundo es que la vigilancia de enfermedades como la malaria, el dengue, la tuberculosis es un punto crítico no solo, pero es fundamental en términos de la atención,
pero también incluso en términos de cómo abordarlos de una manera que no genere mayor discriminación y xenofobia, como lo hemos visto lamentablemente de manera reciente como un mensaje de las personas en movimientos mixtos, las personas refugiadas y migrantes traen al país estas enfermedades. El tercer elemento es que la desnutrición es un asunto de gran preocupación, como lo señalaba, sobre niños y niñas, pero también, y así nos lo han planteado las instituciones de salud, incluso para adultos y para mujeres embarazadas de manera particular. El cuarto está relacionado con la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades en las zonas en donde se atiende a la población. En Honduras hay puntos específicos que se han dispuesto para atender a la población y allí la presencia de actores en salud, reforzarla porque la hay, pero reforzar esa atención es fundamental. Y el quinto es el reto que tenemos en términos de medicamentos, la ausencia en este contexto ya débil que les planteaba de medicamentos y de la posibilidad de contar con medicamentos para esta situación es fundamental, pero además para esta situación y como ya lo refería, para la población de acogida. Y sobre esto, sobre este punto, quisiera cerrar e insistir en que esa idea central un poco de esta intervención y es la necesidad de promover una respuesta coordinada y complementaria con las autoridades nacionales y locales, que tenga en consideración los riesgos y las necesidades que son múltiples y que no se puede responder desde cierto sector, sino en complemento cada uno de nosotros y de los diferentes roles. Por supuesto, protección, salud, alojamientos, protección a la niñez, violencia basada en género, pero además es la respuesta que debería integrar o debería tener una mirada que considere el enfoque de área, es decir, una mirada, por supuesto, sobre las especificidades de los riesgos y necesidades de las personas en movimientos mixtos, pero también de la población de acogida, que al menos en el caso de Honduras también presenta serias debilidades y deben ser abordadas también de manera integral. Gracias. Muchas gracias, Nora. Muy buenos puntos sobre la necesidad de abordar las necesidades no solo de la población en movimiento, sino las comunidades de acogida y ver cómo articulamos la respuesta para mejorar los sistemas de salud en general. Next slide, please. El siguiente panelista nos acompaña Miguel Pulido, quien es el director del programa Comunidades Saludables, como se conoce el proyecto LHSS en Colombia. Cuenta con más de 23 años de experiencia durante los cuales se ha desempeñado como director hospitalario, consultor internacional con el Banco Interamericano y con PNUD, entre otros. Muchas gracias, Miguel. Adelante. José, muchas gracias por la invitación y tengo el honor y con mucho orgullo el día de hoy presentarles el gran trabajo de un gran equipo que me acompaña aquí en Colombia para mi equipo. Mil gracias y espero presentar todo su gran trabajo de la mejor manera el día de hoy. Nuestro programa Comunidades Saludables de USAID es un programa de asistencia técnica. Nosotros trabajamos a nivel nacional, territorial, en las regiones, con las secretarías de salud, a nivel nacional con el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda. El programa también trabaja con otros programas de USAID y otros cooperantes. Creo que la parte de co-crear, integrar y aunar esfuerzos es supremamente uno de los puntos estratégicos que tiene el programa Comunidades Saludables de USAID en Colombia. Nuestro objetivo es fortalecer el sistema general de salud colombiano para la inclusión de la población migrante venezolana, colombiana retornada y comunidades de acogida dentro del sistema de salud y hacerlo más resiliente a posibles contingencias. Tenemos 4 grandes objetivos o componentes. El primero es el de fortalecer la gobernanza y la gestión. El segundo es el de promover el financiamiento sostenible. El tercero, fortalecer mecanismos para aumentar el acceso a servicios de salud. Y un cuarto, fortalecer la resiliencia del sistema de salud. El primer gran punto, pues cuando trabajamos fortalecer gobernanza, temas de política pública, muchas cosas de estas pueden quedar escritas, pero si no tenemos financiamiento, pues no podrían cómo implementarse. Entonces vamos de la mano y no se ven así como componentes separados, sino se trabaja en conjunto. ¿Para qué? Para fortalecer mecanismos de acceso a los servicios de calidad. Política, dinero, pero si no hay acceso no tendría sentido el trabajo y nuestro objetivo es tener esto articulado para que haya acceso con calidad.
Y en el cuarto componente, fortalecer la resiliencia para enfrentar contingencias como la pandemia de COVID que vivió el mundo y probablemente en Colombia el programa estuvo apoyando esta parte. Tenemos dos líneas transversales súper importantes en todo lo que hacemos en el programa: igualdad de género e inclusión social, y todas las acciones en el marco de la sostenibilidad. No es un programa que hacemos algo y no pensamos qué va a pasar el día que nos vayamos. Desde el inicio que se genera una estrategia, vamos de la mano pensando en la sostenibilidad de las mismas. Siguiente, por favor. Next. Datos. Colombia a diciembre del 2022 tenía en los datos oficiales aproximadamente 2.4 millones de población migrante venezolana que ha llegado al territorio. Es decir, es uno de los países en la región donde más recibió o ha recibido población migrante venezolana. Next. Esta tendencia, siguiente, o next, por favor. Esta tendencia la pueden ver desde el 2004 hacia el año 2022. Es como si en Colombia hubiese crecido una nueva ciudad. 2.4 millones de habitantes obligan a nivel nacional, al nivel territorial, de generar acciones y trabajo conjunto articulado para poder responder a esta demanda que ha recibido el país en torno a población migrante venezolana. Next. Actividades claves que se han desarrollado aquí en el programa, entre otras. Tendríamos que tener una presentación más o menos de 1 hora para mostrar mucho del trabajo que se ha hecho, pero creemos que traer estas 3 grandes líneas era importante. Trabajo con el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, en definición de marcos de política pública. 3, o sea, actores súper importantes para crear las mesas técnicas de salud y migración conformadas a nivel nacional y territorial específicamente. Con el Ministerio de Salud también y las entidades territoriales, los hospitales, hemos fortalecido a más de 1.600 instituciones prestadoras de salud, entre hospitales y clínicas también privadas. Más de 162.000 personas capacitadas entre trabajadores de la salud, agentes comunitarios, en temas tan importantes como salud mental, salud materna, el enfoque de IGIS, todo lo relacionado con infección respiratoria aguda, entre ellas el COVID, vacunación, entre muchas más acciones. Una súper importante, promoción de afiliación de la población migrante, que la población migrante esté asegurada al sistema de salud. Esa estrategia, desde acá el programa, ha asegurado a más de 107.000 migrantes venezolanos. Y lo importante de la estrategia es que rompimos el tema de acceso por los servicios de urgencias y ya afiliados hay otro tipo de acceso al servicio a través de consulta externa, a través de acciones de promoción y prevención, atención primaria en salud. Una cifra aproximada del 25% se ha reducido el acceso por servicios de urgencias, ya que encontraron otras puertas de entrada al sector salud, y eso ha optimizado los presupuestos a nivel regional en más de un 20% en estos años que llevamos de trabajo. Next. Oportunidades y trabajo futuro. Continuar con las estrategias de información, educación y comunicación e igualdad de género e inclusión social. Eso es clave para el programa. Nosotros estamos entrando al último año de implementación y esto es una línea en la que estamos trabajando muy fuerte. Facilitar las estrategias de vigilancia avanzada en comunidad en los corredores migratorios. Eso ha sido estratégico. Ya no hablamos de ciudades para nuestras acciones o ciudad-región. Estamos hablando de corredores migratorios y sobre cada corredor en Colombia estamos generando nuestras acciones de vigilancia basada en comunidad. Facilitar el intercambio de buenas prácticas en corredores migratorios, específicamente en la que más llama la atención a nivel nacional e internacional, toda la región del Darién en Colombia. Es clave para nosotros estar trabajando esta área. Sin duda, seguimos con sostenibilidad e igualdad de género e inclusión social como ejes transversales de nuestro trabajo en Colombia. Next. Unos mensajes claves. Trabajo en equipo.
El uso del enfoque sistémico mejora la respuesta coordinada al involucrar actores en análisis y acciones integrales. Estos programas tienen una gran responsabilidad, generar confianza. Nosotros tenemos que seguir generando confianza, promoviendo el diálogo, compartir experiencias, buenas prácticas, generar soluciones integrales para necesidades en los corredores migratorios. Y un tema en salud pública y a nivel mundial y todo, las estrategias de localización. Aquí hemos trabajado muy fuerte y seguiremos con las organizaciones de base comunitaria porque conectan la comunidad con los hospitales, la comunidad con las secretarías de salud y el desarrollo de políticas públicas se hacen basadas en esas necesidades que tiene cada una de las regiones. Colombia es muy diferente y las acciones que hacemos en un territorio puede que no apliquen en otro. Acá es importante de mensaje clave es ponernos en los zapatos de los demás. Eso es importante. Hoy estamos acá en este evento, pero no sabemos si mañana seremos nosotros migrantes, familiares de nosotros pueden ser migrantes, desplazados por temas políticos, de seguridad, de cambio climático. Así que todos los que jugamos un rol en estos sectores o tenemos alguna importancia en poder aportar, el mensaje clave siempre es ponernos en los zapatos de los demás para contribuir a estas estrategias. Finalmente tenemos Next, retos futuros en el programa. El tema de inclusión, incluir en las agendas políticas de los nuevos gobernantes locales y regionales. ¿Por qué? Porque en Colombia hubo elecciones hace poco y ahorita el 1 de enero tenemos nuevos gobernantes, así que tenemos que estar trabajando de la mano con el nivel nacional para que estos nuevos gobiernos continúen con todas las estrategias que hemos venido trabajando en los últimos años. El tema de transición y sostenibilidad, continuar con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y sobre todo, la integración de las poblaciones migrantes con las comunidades de acogida. Eso es estrategia fuerte de nosotros para la sostenibilidad. Transferencia de conocimiento. Muchas veces no solamente son logros, estos programas también tienen un punto importante que son las lecciones aprendidas. Entonces, el trabajo articulado y relacionamiento con el gobierno nacional, territorial, municipal, organizaciones de base comunitaria, en torno al fortalecimiento de estrategias, de buenas prácticas, pero sobre todo el tema de lecciones aprendidas. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Miguel. Muy importante ese mensaje de ponernos todos en los zapatos de las personas migrantes y reconocer siempre pues los derechos humanos y las necesidades y deseos que cada quien busca en sus vidas, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a la etapa de mesa redonda, donde tenemos algunas preguntas preparadas y además podemos recopilar preguntas desde el chat. Mis colegas me están apoyando ahí también. Les pido también a los panelistas si ahora pueden encender las cámaras para empezar. Y la primera, gracias. La primera pregunta va para Renata y después Lina. ¿Cómo ha influenciado la perspectiva desde los derechos humanos en el diseño y la implementación de sus programas de salud y protección social dentro de los corredores migratorios? ¿Y cómo se puede fortalecer el derecho a la salud para la población en movilidad? Muchas gracias. Gracias a todos por las presentaciones también y gracias, José, por la pregunta. Mira, desde Médicos Sin Fronteras, siempre hemos trabajado bajo la perspectiva de derechos humanos. Quiero decir así, derechos humanos y principios humanitarios, siempre nuestro trabajo es siempre basado en la ética médica, la confidencialidad y también, obviamente, siempre debe ser una atención sin discriminación. Lo que pudiera decir en términos de, bueno, eso no es nada específico de un contexto de corredores migratorios, es simplemente la manera que debe ser trabajada. Pero claro, podemos recomendar que haya un fortalecimiento en la protección de los derechos humanos en la región para que los diferentes países ofrezcan los mismos servicios ofrecidos a la población local. Yo creo que eso también va un poco en complemento a lo que comentó nuestra colega de ACNUR, Lina, en su presentación. Hay que preocuparse también con las comunidades de acogida.
Y entonces lo que pondría aquí como recomendación sería un fortalecimiento de esa protección de derechos humanos y de ofrecer, por ejemplo, los mismos servicios que son ofrecidos a las poblaciones locales, siempre con calidad, dignos, seguros y sin discriminación. La verdad, veo relevante llamar atención que aquí estamos hablando de seres humanos. El trato humano a seres humanos es algo tan obvio, pero al final parece ser necesario que sea fortalecido. Gracias. Gracias, Renata. Adelante, Lina. Gracias. Bueno, yo ahí quisiera plantear dos elementos claves. El primero es desde mi rol de coordinadora del clúster de protección en Honduras, en donde un trabajo que hemos reforzado mucho es en cómo garantizar la centralidad de la protección y lo que eso implica en términos de garantía y respeto de los derechos humanos en toda la acción humanitaria. Y eso, por supuesto, incluye salud, pero también los demás sectores, como lo mencionaba hace un rato, con esa mirada integral. Y hay un mensaje clave que permanentemente reiteramos, es además, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos en términos de ese abordaje justamente que se refería ahora humano, basado en los derechos humanos, basado además en el análisis y los impactos diferenciales, que eso creo que es un punto fundamental para poder garantizar derechos humanos, es considerar esas barreras y esas dificultades que se enfrentan en razón de la edad, el género y la diversidad. Y ese es un punto clave, insisto, en salud, pero también en toda la acción humanitaria como un punto fundamental. Y el segundo elemento que quisiera resaltar es, en Honduras hemos escuchado de manera permanente en el último año, año y medio, que Honduras tiene una política de migración basada en los derechos humanos. Y lo que se plantea bajo ese esquema es que migrar es un derecho. Y eso lo que implica es que también el marco legal y lo que de eso se deriva, al final permite que el acceso al sistema de salud, que la posibilidad de atención, que las atenciones en términos de las necesidades estén además sustentadas y reconocidas en un marco legal, en un marco institucional que parte de ese elemento de que migrar es un derecho, que quienes transitan por este país, pese a que hayan ingresado de manera irregular, tienen derechos, son sujetos de derechos en el país mientras transitan y hacen el recorrido por aquí, pero reconocerlo y plantearlo como un punto relevante en la agenda pública es fundamental. Esos dos elementos quisiera mencionar. Gracias, Lina. Sí, muy importante reconocer pues los países que han estado implementando ese tipo de políticas que permiten atender a la población migrante de una manera humana y que con las políticas de entrada y regularización también contribuyen a incentivar a que fluyan por puntos pues más seguros, ¿verdad? Y reducir ese tránsito por los puntos ciegos. Creo que ha sido algo que ha funcionado muy bien en Honduras y que es un país que a pesar de, como bien mencionas, los diversos pues debilidades estructurales en el sistema de salud, sigue aportando y tratando de fortalecer el sistema para la población nacional inmigrante. Muchas gracias. Y Miguel, la siguiente pregunta es para ti. El proyecto LHSS trabaja en el nivel nacional en Colombia, pero entendemos que los corredores se concentran en áreas específicas. ¿Cuáles consideraciones en especial son necesarias para atender las necesidades de los migrantes y las comunidades receptoras en estos corredores, también en vista de los derechos humanos? Supremamente clave. Un elemento importante que se debe considerar para atender las necesidades de las personas migrantes y su vulnerabilidad, de las comunidades receptoras en estos corredores, es el enfoque de localización. Este enfoque nos dice cómo programas de cooperación internacional somos un apoyo para catalizar los esfuerzos, aspiraciones, dinámicas e intervenciones que los actores locales han priorizado, incluyendo las comunidades, en este caso para lograr su efectiva integración e inclusión al sistema de salud. También en estos corredores, este enfoque implica el fortalecimiento
de capacidades de los actores locales y la adaptación de las estrategias según cada corredor. Como lo decía, Colombia no es igual, podemos tener unas rutas identificadas, pero las acciones se identifican de acuerdo con los contextos particulares de los territorios y de los actores. Y en este caso, las dinámicas propias de los corredores migratorios, en algunos casos la asistencia técnica debe ir igualmente acompañada de la ayuda humanitaria. Sin embargo, el objetivo del programa es 100% técnico, pero tenemos que mirar cómo contribuimos y cómo nos articulamos con otros programas para llegar con soluciones integrales. Todo al final tiene que traducirse igualmente en potencializar el desarrollo de las comunidades y los actores locales para que exista ese trabajo articulado y resultados de comunidad. Hablamos de protección de derechos humanos para los migrantes, también para las comunidades de acogida y los colombianos retornados. Somos todos seres humanos, como decía René. Sí, muchas gracias, Miguel. Muy buen punto. Siempre la importancia de mantener pues esa vista hacia los derechos humanos en todas las poblaciones a quienes se atienden. Bueno, la siguiente pregunta para los tres. Como habíamos mencionado, estamos observando los 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿Qué consideraciones se necesitan tomar en cuenta para la atención a mujeres y personas víctimas de la violencia de género? Empezamos con Renata para la perspectiva regional, después Lina y Miguel. Adelante. Gracias. Bueno, en cuanto a la cuestión de violencia de género, claro, es un tema bastante delicado y aquí en la esfera de las dinámicas migratorias hay barreras adicionales, como había mencionado antes, no solamente dificultades relacionadas con los movimientos y las dinámicas mismo de viajes y de estancias de temporalidad, y prisa, digamos, de seguir en la ruta lo más pronto posible hasta llegar eventualmente a la frontera con Estados Unidos, que en general es el principal destino. Pero asimismo tenemos mucha preocupación, no solamente tenemos esa atención en nuestros propios programas, pero tenemos mucha preocupación con los casos, sobre todo en violencia sexual y los casos de violación, como había mencionado antes, mismo sabiendo que hay un subregistro, hay mucha preocupación con cómo manejar la situación de la propia promoción de salud y sensibilización con las propias personas que puedan haber sufrido esos casos. Entonces, lo que pudiera decir, una manera de manejar esto es que hay que tener mucha flexibilidad, mucha creatividad para también acompañar estos ritmos y flujos migratorios y perfiles de las personas que llegan, porque también hay las barreras culturales, hay las barreras de idiomas, y vamos adaptando los programas con nuestros equipos multidisciplinarios y haciendo lo posible para pasar la información, sensibilizar sobre la crucialidad de recibir esa atención lo más pronto posible. Nuestros equipos, como yo decía, que son multidisciplinarios y también son formados para adaptar, ¿no?, las actividades lo más pronto posible y buscar captar los casos y apoyar a esas personas. Eso no solamente en la atención médica directa, pero también la parte psicosocial en lo que podamos hacer. También hay mucha preocupación con los grupos en términos de violencia de género, los grupos vulnerables, que no son solamente los casos de mujeres, niñas y adolescentes, que son las principales víctimas que recibimos y atendemos en la región en ese sentido de violencia de género, pero también los grupos LGBTIQ+, ¿no? También con mucha discriminación, xenofobia, hay barreras para algunos grupos de algunos países con la discriminación también, bueno, racial, no solamente de nacionalidad. Y todo el tema ya involucra mucha estigmatización, desconocimiento, y hay algo más que pudiera mencionar, que me acuerdo ahora, que es que también hay el tema del miedo de reportar los casos, también por la preocupación que la persona puede tener en ser deportado o deportada. Entonces,
son múltiples barreras, ¿no? Y múltiples tipos de violencia que pasan las personas y yo creo que esencialmente lo que tiene que ser hecho es estar muy flexible en los programas de atención para acompañar un poco esas dinámicas y preocupaciones. Gracias. Gracias, Renata. Sí, muy importante este enfoque de interseccionalidad y cómo diversas maneras de vulnerabilidad pueden pues, interseccionar a crear mayores riesgos y para ver también partir de ahí hacia una respuesta intersectorial para que no solo en el sector salud podamos mejorar la respuesta a la población. Gracias. Adelante, Lina. Gracias. De nuevo quisiera plantear dos puntos. El primero es que sin duda violencia basada en género es uno de los riesgos que más se presenta durante la ruta. Es sin duda y en el marco de las diferentes entrevistas y atenciones que hay con la población, es uno de los elementos que más se refiere como riesgo sobre la ruta para las mujeres, para las niñas, pero también incluso para otros sectores de población. Entonces, es un punto crítico en términos, y lo refería en la presentación, de esos asuntos que son propios de los riesgos identificados en la ruta y sobre los que hay que reforzar una respuesta flexible, como lo mencionaba Renata, dado el contexto que está enfrentando la población, la intención de pasar de manera muy rápida por los países de tránsito que dificulta estos elementos, pero sobre los que seguramente necesitamos, insisto, mucha más flexibilidad para lograr atender en emergencia, y ahí salud es clave, poder atender esos casos una vez identificados, pero también incluso abrir la posibilidad de referencias entre países para una atención un poco más amplia, por ejemplo, en términos de atención en salud mental, que es fundamental en casos de violencia basada en género en general. Y el segundo elemento que quería plantear es esto como punto como riesgo de la ruta, en particular, por ejemplo, en el Darién, pero también en el contexto de Honduras, por ejemplo, la violencia basada en género es uno de los principales índices de violencia, de este impacto o este choque, yo les mencionaba, que es el de violencia generalizada. La violencia contra la mujer en Honduras es crítica, los índices de muertes violentas de mujeres ha aumentado además este año de manera exponencial y eso también hace necesario de nuevo trabajar sobre ese escenario doble del impacto particular en movimientos mixtos, pero también en un contexto propio del país, cómo reforzar esa respuesta, cómo trabajar en prevención y es un punto fundamental. Y ahí creo que son dos elementos sobre los que quería concentrar, además de los referidos por Renata, que creo que son fundamentales en términos de los retos que se enfrentan en relación con violencia basada en género. Muchas gracias, Lina. Adelante, Miguel. Bueno, pues sí estamos en los 16 días, el llamado es que deberían ser 365 días, debería ser todo el año que estuviéramos en esta actitud y aunque es supremamente importante los 16 días de activismo, la invitación es a que estemos más. Muy importante la sensibilización y capacitación del recurso humano en el sector salud, no solo los médicos, o no solo el personal que tiene también el personal administrativo, asistencial, para detectar violencias basadas en género, aún las invisibles. Por ejemplo, identificar si hay presión para entrar acompañadas a la consulta, miedo de hablar o conversar sobre un tema puntual como tipo de relación, con quienes viaja, si la tristeza es evidente, el temor al contacto físico, nuestra población LGBTIQ+, eso es clave, entre otros. Esto debe ir acompañado por el fortalecimiento de capacidades por parte del personal sanitario para activar las rutas de atención a violencias de acuerdo con la disponibilidad de servicios en cada lugar, obviamente, porque no en todos está la misma capacidad. Esto implica saber a dónde se direcciona, cómo y qué documentos se requieren, cómo se debe brindar la misma atención en salud, por ejemplo, cuando se realiza el examen médico, entre otros aspectos. Creo que es importante, adicionalmente,
que desde el sector salud, por ejemplo, se conozca las rutas de abordaje de las violencias basadas en género y se cuente, por ejemplo, con directorios para la canalización según el nivel de urgencia, que vincule al sector justicia y de protección, establecimiento de puntos de atención en estos corredores, así como medidas de prevención para la violencia sexual, prevenir la explotación sexual posterior o al final del tránsito, identificar posibles redes de trata de personas y finalmente sensibilizar a las comunidades de acogida en la importancia de realizar acciones que permitan identificar y transformar los prejuicios y estereotipos sobre las identidades de las personas y potenciar herramientas para evitar la revictimización. Eso es clave, el juzgamiento, la sanción. Eh, por ejemplo, actuar en embarazo temprano, orientaciones sexuales, identidades de género, todo lo relacionado con la población LGBTIQ+, posibilidad de contagio de infecciones de transmisión sexual, discapacidad, en fin, esto es un mundo gigante y se trata de generar y fortalecer estrategias comunitarias y en el sector salud para acompañar, contener, reconocer y proteger a las personas migrantes, porque recordemos en cualquier momento cualquiera podemos ser migrantes. Sí, muchas gracias, Miguel. Definitivamente muy buenos puntos. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Renata, en su presentación mencionó algunos de los problemas de salud atendidos más comunes. ¿Cuáles consideraciones específicas se necesitan para atender a las personas en movilidad y sus necesidades particulares? Bueno, aquí estamos hablando también de ese tema de las principales enfermedades, ¿no?, que vemos. Y las poblaciones en situación de migración que vemos en la región suelen viajar en condiciones muy insalubres o condiciones también no solamente de viaje o de sus movimientos, pero también de hábitat y de estancias por donde pasan, por donde hacen sus tránsitos. Y con mucha frecuencia vienen acumulando vulnerabilidades o incrementando las vulnerabilidades que eventualmente hayan traído ya desde sus países de origen. Entonces, claro, hay mucha preocupación en promover mejores condiciones para toda esa experiencia migratoria, lo que pudiera apoyar en reducir la exposición a todo ese impacto médico-humanitario de una manera general. Aquí poniendo en conjunto ese tema de preocupaciones en salud primaria, pero pudiera apoyar mucho con temáticas en salud mental y en protección, ¿no?, evitando la violencia. Entonces, claro, son poblaciones que en general a lo largo de sus viajes y estancias enfrentan muchos retos en acceso al agua, saneamiento, higiene en general. Y eso acreditamos que sí, que pudiera ser reducido drásticamente si esas personas tuvieran oportunidades de viajes más seguros, dignos, y también luego, obviamente, opciones de abrigos o albergues también igualmente dignos, seguros, con acceso apropiado al agua y saneamiento. Eso pudiera apoyar muchísimo en reducir también los casos de violencia. Creo que ha sido eso, ¿no?, que he preguntado algo así. Gracias. Sí, muchas gracias. Y muy buen punto de que los servicios necesitados son más allá que servicios de salud clínicos, ¿verdad? Hay toda una serie de necesidades que contribuyen a reducir pues la exposición de la población a estos riesgos. Así que muchas gracias. La siguiente pregunta va para Lina. En su experiencia y considerando la extensa movilización de personas en los corredores migratorios, ¿cuáles son los retos particulares que se enfrentan en un contexto de movimientos mixtos y qué estrategias se han utilizado para enfrentar los retos? Adelante. Gracias, José. Bueno, creo que el elemento, pues, digamos, característico de los movimientos mixtos es el rápido tránsito que hacen las personas por los países por los que transitan, dado que la mayor intención es continuar su trayecto hacia el norte del continente, razón por la cual además ese proceso es
intenta que sea de la manera más rápida normalmente lo que hacen las personas. Entonces ahí hay un reto enorme en la capacidad y en la posibilidad de identificar, por ejemplo, los casos que requieren atención. Ese es un reto enorme en el que cada vez más tenemos que mejorar y reforzar las capacidades para justamente tener unas mejores condiciones de recepción que nos permitan identificar esos casos y poder referirlos, atenderlos de manera rápida. Pero también, y yéndome como de un lado a otro entre retos, pero también estrategias que se han utilizado, otras estrategias que además de esta, de mejorar las condiciones de recepción, es mejorar las condiciones de comunicación con los otros países. Entonces, hay muchísimas organizaciones que estamos presentes a lo largo de los países que integran esta ruta. Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México. Entonces, poder reforzar esa comunicación, esa referencia entre países es fundamental y es algo sobre lo que se ha venido trabajando. Hay casos, por ejemplo, que se han establecido en relación con la medición de niños y niñas para poder hacer seguimiento a situaciones de desnutrición, por ejemplo. Entonces, desde Panamá se les pone, se ubica unas manillas en donde tienen la información básica acerca de lo que se mide en este punto. Y eso es bastante valioso en términos prácticos porque permite que a medida que se va avanzando se puede hacer un seguimiento, se avanza y volviendo al reto inicial, de manera más rápida al tener ya una información base que permite hacer el seguimiento y no empezar de cero ese diagnóstico y eso también va a facilitar poder hacerlo de manera más rápida, pero adicionalmente incluso en términos de protección nos da información importante de, por ejemplo, qué pasó o se agudizó, mejoró o qué situación se generó en diferentes pasos, porque eso creo que también la ruta tiene como puntos claves, qué pasos permitieron un mejoramiento en las condiciones y qué momentos empeoraron esa situación en salud en general, pero estoy pensando en este caso particular en términos de nutrición, porque es evidente que los retos que se enfrentan en la ruta puede agudizar esas situaciones. Y el segundo reto para solo concentrarme en esos dos, el del movimiento rápido, pero el segundo también es cómo usar estrategias y con el riesgo de ser reiterativa, pero estrategias que de nuevo integren el contexto propio de los países de tránsito. Hay un reto enorme y es cómo cada vez en Honduras ha sido muy clave, porque Honduras es un país muy acogedor, es un país de puertas abiertas. Realmente el tema de la solidaridad y de las manifestaciones de solidaridad en este país son impresionantes. Además, porque hay mucha sensibilidad ante los movimientos, porque Honduras es el octavo país con mayor nivel de solicitudes de asilo a nivel global. El número de personas que han salido de Honduras es enorme, así que hay empatía y hay un nivel de solidaridad muy grande. Sin embargo, cuando se tienen tantos impactos que son reales y medibles en agua y saneamiento, en salud, en espacio público, con el ingreso de tantas personas, se corre el riesgo de que haya estigmatización, de que haya xenofobia, de que piense haber mensajes contrarios a este nivel de solidaridad que hay en el país. Y ahí es fundamental entonces ese trabajo en conjunto, ese trabajo con población de acogida, ese trabajo que integre y que tenga un impacto positivo tanto para las personas en movimientos mixtos, pero también para las personas de comunidad acogida. Y ahí estrategias de eso, de enfoque de área, han sido exitosas y creo que cada vez más deberían reforzarse para poder prevenir esos dos retos enormes que hay en términos de la atención en movimientos mixtos. Gracias, Lina. Y sí, muy buen ejemplo de cómo una organización en diferentes países puede pues apoyar con referencias entre sus clínicas o sus servicios, pero también la necesidad de que los países puedan pues mejorar la coordinación y articulación dentro de la región para poder manejar toda la temática. Gracias. Siguiente, Renato, me llama la atención la diversidad de los contextos entre los diferentes países en los que trabaja, desde México hasta Honduras. ¿Nos podría contar un poco sobre las similitudes o diferencias en la respuesta? ¿Cómo es ese proceso de ajustar la respuesta general al contexto específico? Gracias, José. Es
un punto muy interesante, ¿no? Porque vengo comentando en otros momentos lo de la importancia de la flexibilidad y también de equipos como multidisciplinarios. Así, de la manera como veo nuestros programas, tenemos mucho más en común que diferencias en general en la manera de trabajar y en el tipo de servicios ofrecidos. Pero claro, es interesante que nuestra presencia en diferentes sitios, no solamente en los países mencionados, pero en diferentes partes de otras partes de la ruta migratoria, nos da a veces diferentes oportunidades de proveer una atención más direccionada a las necesidades de aquel sitio específico. Entonces, sí, hay momentos que percibimos un aumento o una búsqueda más de atención en términos de las diarreas o respiratorias. A veces hay periodos en que también aparecen más personas embarazadas, eso sobre todo desde mediados del año pasado. Entonces, tenemos más similitudes que diferencias, ¿no?, entre los proyectos de migración en el país, pero puedo comentar algo que notamos sobre todo este año. Hubo momentos en que había mucho más tendencia, digamos, de buscar atención en salud. Claro, estoy hablando más de ese enfoque para personas, digamos así, para las embarazadas en consultas de prenatal y también casos de enfermedades crónicas. Me refiero más a cosas que en general las personas, la población común, puede ver como más atención de rutina. Y si pensamos en esas dinámicas, ¿no?, en la ruta migratoria, hay países donde las personas quieren pasar mucho más rápido o lo más pronto posible y avanzar en la ruta, y a veces no dan tanta importancia en buscar atención o medicamentos para ciertos casos como estos en consultas prenatal o en casos de las enfermedades crónicas. La gran preocupación es que no buscar esa atención en algunos casos puede llevar a complicaciones. Pero asimismo hay ese reto en la ruta migratoria y como yo estaba diciendo, hubo periodos que percibimos mucho más tendencia a buscar ese tipo de atención en proyectos en México que en Honduras y Guatemala. Entonces, si comparo así un poco lo que percibimos, sobre todo ese año, y también con el aumento de mujeres, niños y niñas en la ruta, podría traer un poco esa diferencia. Otro caso que tenemos una peculiaridad es el proyecto en Ciudad de México, donde nuestro enfoque es en la parte psicosocial, ¿no? Porque ahí también las estancias ya empiezan a ser, en todos los proyectos tenemos ese tipo de atención, pero en la Ciudad de México ya se nota una estancia ya un poco más larga, Reynosa Matamoros igualmente, pero en la frontera con Estados Unidos, pero al menos en la Ciudad de México también teníamos como una percepción de la capacidad de las instituciones también en acomodar otras necesidades en salud. Lo que ahora con flujos más altos, ¿no?, desde los últimos meses, ya no estamos tan seguros si es el caso, pero hacemos lo posible también para referir casos entre proyectos de Médicos Sin Fronteras, ¿no?, entre los diferentes, no solamente estos que estoy comentando, pero otros que tenemos con la organización. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va para Miguel. Si bien Comunidades Saludables en Colombia no está operando ahorita bajo modalidad de emergencia humanitaria, también es muy reciente y continua la transición a un periodo post-conflicto. ¿Cuáles han sido algunas lecciones en la intersección del fenómeno migratorio de personas en movimiento y de la necesidad de fortalecer los servicios para la población nacional, incluyendo la población internamente desplazada en este periodo post-conflicto? Gracias y excelente pregunta. Sí, Colombia y su historia y su pasado, violencia interna, pero hay que ver siempre las cosas con mucho optimismo y las cosas se aprenden, se viven y pueden servir en el futuro, como es en este caso. Colombia tiene elementos previos de adaptabilidad a los movimientos humanos por el conflicto interno, como lo mencionas, y el fenómeno del desplazamiento interno. Así que, pues,
teníamos capacidad logística y operativa para responder a crisis humanitaria de manera prioritaria. Entonces, ejemplos como tenemos albergues, paquetes básicos de alimentación y vestuario, entre otros. En el posconflicto se requiere salvaguardar la vida e integridad de las personas, incluyendo la población migrante, por ejemplo, a través de servicios temporales mientras se hace o se activa la afiliación al sistema de salud o se restablece su salud para continuar el proceso migratorio. Un tema en Colombia y por su contexto geográfico, las barreras geográficas siguen siendo un reto en salud. Los lugares más distantes y dispersos fue donde hubo mayor presencia de actores armados irregulares que confinaron a la población y que en muchos casos ahora son los lugares de tránsito migratorio. Esto implica que en esos lugares se debe seguir fortaleciendo la capacidad del personal en salud para brindar atención primaria y mantenimiento de la salud y en lo posible seguir y ubicar o seguir implementando los servicios médicos extramurales que hagan parte del sistema de salud y de los apoyos que brinda, sobre todo también la cooperación internacional en estos territorios. Sí, muchas gracias, Miguel. Importante considerar cómo quizás la respuesta a diferentes crisis que vemos en algún momento, no nos damos cuenta que después eso también puede servir y fortalecer el sistema para diferentes crisis de otra índole. Muchas gracias. Dina, en su presentación mencionó el reto importantísimo del acceso a los medicamentos. ¿Qué ejemplos hay de experiencias exitosas y qué estrategias recomendaría para fortalecer el acceso a medicamentos en este contexto? Gracias, José. Mira, yo creo que en medicamentos tenemos dos escenarios, dos grandes bloques. Por una parte, aquellos relacionados con el conjunto de enfermedades que ya referíamos son las que más se identifican para personas refugiadas y migrantes, cuadros febriles, asuntos digestivos y respiratorios, eventualmente también asuntos relacionados con afecciones de la piel, por ejemplo, que los pondría como en un esquema o en un grupo que podrían ser relativamente de más ágil consecución, incluso más económicos en términos también de presupuestos. Pero por otra parte, tenemos esos medicamentos sobre los que también relacionábamos, es un punto crítico y son aquellos que atienden enfermedades crónicas, en donde los retos se agudizan un poco más por la especificidad, incluso también por los costos. Entonces creo que ahí tenemos como esos dos escenarios en donde hay estrategias que son comunes y por ejemplo eso lo he ido como, lo hemos ido pensando a partir también de algo que nos comentaba Miguel, de estrategias como los bancos de medicamentos, las estrategias con sector privado, ver qué esquemas, digamos, por esa ruta se pueden reforzar o se pueden trabajar. eh, por una parte, en términos de la capacidad de adquirir esos medicamentos. Hay un reto enorme, por ejemplo, para las agencias del sistema de Naciones Unidas que no tienen dentro o que su mandato no está directamente relacionado con salud, como por ejemplo el ACNUR, y es algunas restricciones para la compra de medicamentos, ¿no? Entonces son restricciones importantes con las que hay que ver cómo jugar, entre comillas, y cómo aprovechar otros escenarios para poder tener esa posibilidad de acceder a medicamentos. Entonces son como las estrategias que se pueden establecer en términos de estas relación con sector privado, banco de medicamentos, etcétera. Y el otro punto que yo creo que es fundamental y sobre los que yo recomendaría que también tengamos como un mayor enfoque y reforzamiento de la intervención es como sobre todo en relación con las enfermedades crónicas podemos mantener de nuevo un rol regional y un rol más de seguimiento permanente. Lo que vemos en las llegadas en las atenciones en salud son personas hipertensas con medicamentos suspendidos, personas con VIH-Sida que no están accediendo a los retrovirales o demás insumos médicos que se requieren y así un conjunto amplísimo de enfermedades
que obviamente se agudizan por el contexto, pero además ante la suspensión de los tratamientos. Entonces, si bien un país puede avanzar bien en eso, si durante la ruta no se avanza también, pues vamos a tener el mismo escenario, ¿no? De una respuesta temporal, pero luego en la sostenibilidad y que es fundamental además en esas enfermedades crónicas, pues vamos a tener ahí un vacío. Entonces ahí creo que también es un reto enorme de trabajo conjunto, de trabajo regional y de referencia de manera permanente. Sí, muchas gracias. Definitivamente muy importante tratar de ver cómo podemos mejorar la continuidad del cuidado para la población en movimiento. Y creo que sí hay muchas oportunidades también para quizás utilizar mecanismos, por ejemplo, de compra conjunta para poder atender a esta población. Miguel, creo que en comunidades saludables también ha habido algo de experiencia con este tema de bancos de medicamentos. Sí, como lo decía Line y hablábamos antes de iniciar el seminario, el programa desarrolló una estrategia de articulación público-privada y esta articulación público-privada buscamos el tema de identificar los medicamentos esenciales acorde a las rutas. Como decía Lina, muchas veces iniciar un tratamiento antirretroviral o para alguna enfermedad crónica, la adherencia a los medicamentos debe ser realmente clave. eh, y acá nos unimos en esa articulación público-privada con Banco de Medicamentos, identificamos los medicamentos esenciales en las áreas de mayor concentración de la población migrante. Trabajamos en el fortalecimiento de capacidades de las secretarías de salud porque necesitaban tener esos procesos claros y definidos para no ir en contra de la ley o al ser entidades públicas, cómo recibir este tipo de donaciones, control final de insumos, rotación de los mismos. Realmente nuestras estrategias fueron más en fortalecer esas capacidades con las secretarías de salud, el Ministerio de Salud, a través de los corredores, y realmente la estrategia fue un éxito, porque la población migrante, las comunidades de acogida empezaron a recibir los medicamentos acordes a sus necesidades. Muchas gracias, Miguel. Sí, definitivamente muchas lecciones aprendidas en Colombia desde cómo se puede pues integrar la población migrante al sistema de salud ah, de, pues de las comunidades de acogida, ¿verdad? Voy a permitirme ver las preguntas de acá del chat. Había algunas preguntas sobre el acceso a métodos anticonceptivos. Hasta donde tengo conocimiento, los servicios de MSF, por ejemplo, en Honduras, los kits de atención para violencia sexual incluyen anticonceptivos. Nosotros como proyecto de asistencia técnica, pues no podemos ese tipo de insumos, pero conozco que USAID sí en otros proyectos más pues, apoyo directo, sí incluye esos servicios. Ah, Lina, no sé, desde ACNUR, sé que tú estás más en el ámbito más de protección, pero no sé si hay... Sí, ahí sobre todo hay un tema bien importante. Bueno, acá dentro de los clústeres que yo les comentaba, entonces están los 8 sectores. En el sector de salud, en el clúster de salud, hay un área de responsabilidad que es el área de salud sexual y reproductiva, que está liderada por UNFPA de manera particular. Ahí el rol de UNFPA ha sido muy importante en términos en general de salud sexual y reproductiva y en el tema específico de anticonceptivos, por supuesto, y recientemente este año Honduras recibió unos fondos CERF para emergencias no financiadas y ha sido bien fortalecido este eje que es fundamental y lo que ha mostrado es que sin duda cuando hay acceso a esta respuesta, las personas acceden a ella o buscan acceder a ella. Lo que sucede es que obviamente es un tema de financiamiento que es complejo de mantener. Sin embargo, como menciono, lo que está mostrando ese proyecto específicamente es que es un tema fundamental y que se aborda y que además de nuevo se tiene que abordar desde las especificidades propias además en Honduras pasan más de 110 nacionalidades
Obviamente que hay una concentración en personas venezolanas, ecuatorianas, cubanas, haitianas, pero en general 110 nacionalidades implica también en este asunto de salud sexual y reproductiva, de nuevo, un abordaje en donde se mire este acceso a derechos con enfoque diferencial, pero así la respuesta ha estado muy articulada con este enfoque de salud sexual y reproductiva y por supuesto protección. Muchas gracias. Veo una pregunta en el chat sobre dónde acudir a más información. Mi colega incluyó un link dentro del chat para suscribirse a nuestro boletín trimestral. Los invito ahí a registrarse. También pueden revisar el sitio de web del proyecto. Tiene ligas a los diferentes pues, actividades que se han realizado a través de los años en la región, así como OPS, la Organización de Migraciones, OIM, también hay diversos recursos. Y me voy a pasar ahora a finalizar. Invito a cada panelista que nos diera quizás sus pues, mensajes claves o finales para el día de hoy en unos 30 segundos. Gracias, Renato. Gracias. Aquí en destaque llamar la atención que todos los países de alguna manera involucrados en esta crisis, sea país de origen, tránsito o destino, deben tomar sus responsabilidades para atender a las necesidades existentes. Esperamos que al menos los países de la región traduzcan en acciones a sus promesas y compromisos por una migración humana, digna y segura. Gracias. Gracias. Lina. Yo quisiera resaltar que el fortalecimiento de los sistemas de salud es un asunto estructural. Y incluso quisiera señalar algo que no nos referimos mucho, pero la falta de acceso a salud también es una causa de salida de los países de origen. Así que es un asunto también que se debe tomar desde el minuto cero, incluso cuando se piensa en estos esquemas o en esta situación en donde cada vez más personas salen de su país de origen. Y ahí, insisto, es una causa. Incluso, y solo perdóname que me voy a extender un ratito, pero justo ayer en frontera suroriente, estaba en la frontera suroriente en Danlí, en unas entrevistas con personas colombianas que estaban en la ruta, referían que una de las causas había sido la falta o la imposibilidad que habían tenido para acceder a una cirugía que se requería por una de sus hijas menores de 5 años. Entonces, de nuevo, ahí el punto es cómo desde la base este fortalecimiento del sistema es fundamental para la respuesta en movimientos mixtos. Dar condiciones incluso para el acceso al sistema de salud en países de origen puede ser una medida también de prevención y de arraigo en estos contextos. Número 2, coordinación es el punto fundamental. Por supuesto, desde mi rol, este es un punto crítico, pero de nuevo es en un escenario de múltiples necesidades, de tan corto tiempo que tenemos para la respuesta, la interacción entre los sectores de salud, de protección, de alojamientos, es fundamental porque nos permite identificar casos, porque nos permite referir y nos permite responder en tiempo real, que no es el tiempo real al que estamos acostumbrados en otros escenarios, sino en un tiempo casi que récord para poder atender a las personas en movimientos mixtos. Y el tercero, la mirada regional también. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo miramos esta situación de nuevo como un asunto que integra no solo múltiples sectores, sino múltiples países y en donde cada una de las lecciones aprendidas, de los esfuerzos y del trabajo que se está haciendo para que sea sostenible, pues tiene que ser compartido de manera permanente entre los países que estamos en estos corredores, como justamente lo menciona hoy el encuentro. Gracias, Lina. Adelante, Miguel. Bueno, yo anoté aquí varios puntos. Primero, romper paradigmas en torno a la migración, ponernos en los zapatos, como decíamos al inicio, cualquiera podemos ser migrantes independiente de cualquier condición externa. La migración y los migrantes
debemos vernos también como oportunidades en el desarrollo de las comunidades locales, de los países receptores. Y cierro con un ejemplo que es muy bonito aquí en Colombia y en este intercambio cultural. Al llegar las mujeres venezolanas llegaron muy empoderadas en su rol y en su liderazgo y en su importancia en la sociedad, para empoderar a las colombianas, porque la historia ha mostrado que Venezuela iba a pasos adelante de Colombia, no más con el derecho al voto. Las mujeres venezolanas tuvieron derecho al voto mucho antes que las colombianas, pero ese intercambio cultural ha sido muy bonito y hay que ver todo de esa manera, con esas oportunidades. Obviamente hay muchos retos, hay muchas acciones como oportunidades para actuar, pero la migración, como es en Colombia, llegó para quedarse y tenemos que trabajar también acorde a esas realidades. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y next slide, please. Con la diapositiva para cerrar. Solo quisiera, bueno, primero ya señalaron muchos puntos importantes aquí mis colegas. Ha sido una discusión pues muy productiva, muy dinámica, totalmente de acuerdo en todo lo que es pues seguir tomando estas oportunidades, ¿verdad? Para compartir experiencias y de fortalecer los sistemas de salud en general, priorizar los derechos, pensar en qué es lo que desean a las personas, ponernos en los zapatos, ¿verdad? Como lo dijo Miguel. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales del proyecto. Además, quisiera tomar el tiempo para agradecer a USAID nuevamente por el apoyo en organizar este evento. También agradecer a nuestros panelistas que pues han estado muy bien preparados y preparadas cada quien. También a todo el equipo que está detrás de la escena, apoyando con el chat y todas las cuestiones logísticas. Y bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de sus días. Espero que sigamos cada quien de aquí con pues mayor y renovado esfuerzos en nuestro trabajo desde cada una de nuestras organizaciones para poder fortalecer y seguir fortaleciendo la respuesta. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen día y hasta luego.